Hola, bienvenidos al ciclo de prácticas para personas juezas de SMO de Medellín 2024. Mi nombre es Adrián y hoy les voy a explicar un poco sobre cómo juzgar metadebate, así como el título del taller lo dice, Juzgando Meta. Creo que es un taller muy importante, principalmente con las tendencias actuales del circuito. Ah, pues usar mucho el metadebate, a ser parte de sus estrategias, a básicamente estar muy presente en muchos de los debates actuales. Entonces creo que es importante no solo aprender y entender el concepto, sino también saber cómo juzgarlo, cómo usualmente son los criterios de adjudicación de metadebate, y también para creer que si usamos metadebate no siempre vamos a ganar. Entonces es más una guía exploratoria en ese sentido. En términos de contenidos, pues este taller va a hablar sobre una pequeña introducción sobre qué es el metadebate y a qué nos referimos cuando hablamos de metadebate. Muchos de estos contenidos están basados bastante en, por ejemplo, el taller de tipis de metadebate, que si no lo han visto pueden ir a verlo y buscarlo en YouTube, está muy bueno. Y en algunos documentos de Debate Series Posting y el Global Debating Spreadsheet, que están por ahí sobre discusiones de metadebate en el circuito. Lo segundo es cómo influye el metadebate en el debate, pues de qué forma cambia el rumbo de las comparativas, de qué forma cambia cómo los equipos elaboran sus estrategias. Creo que es muy importante entender eso. Lo tercero va a ser cómo valoramos el metadebate. Literalmente va a ser una lista de qué hacer y qué no hacer para valorar dentro de una adjudicación el metadebate. Después, ¿qué conceptos importantes tenemos que tener claros como personas juezas? Principalmente las métricas y las ponderaciones. Y finalmente, una guía para adjudicar en términos de criterios puntuales. Primero, entonces, ¿qué es el metadebate? Esta es nada más una explicación un poco corta de lo que es todo el concepto, pero en esencia, así como dice el primer bullet, es debate acerca del debate. Entonces, ¿cómo se ve esto en la materialidad? Básicamente, discutir sobre lo que sucedió durante el debate. Esto ya, por ejemplo, es algo que usualmente los látigos hacen, cuando los látigos literalmente dicen, miren, primer gobierno no gana por esto y por esto y por esto. O, por ejemplo, de qué forma se define una comparativa, con qué criterios. Ahí lo que está basando es justo un análisis sobre cómo interactúa el material presentado en el del debate. Eso es algo que los látigos activamente ya lo están haciendo y que usualmente es en esencia lo que hace su rol principalmente. Otra forma de verlo y otra forma en donde se aplica el metadebate es durante las deliberaciones. Las deliberaciones de personas juezas son literalmente de metadebate, porque son discusiones durante un periodo de tiempo en donde vemos de qué forma, por ejemplo, cierto equipo gana una comparativa, qué criterio se impuso sobre otro, si las explicaciones de un equipo son suficientes o no para que un argumento esté probado, que no sé, por ejemplo, ahí puse 4 ejemplos particulares sobre cómo podría verse el metadebate dentro de un debate particular, y es, uno, mostrar que las explicaciones que damos en un argumento son suficientes. Por ejemplo, cuando, digamos, mi extensión sale y da un argumento sobre por qué legalizar las drogas es bueno y da 3 mecanismos. Y sale no sé, extensión de oposición y dice, no, ese argumento no está probado, es insuficiente, no cumple su carga de la prueba. Y sale el látigo y por el contrario te dice, mira, estas explicaciones sí son suficientes para probar el argumento por A, B, C razones, porque cumplen la carga probatoria, porque hacen que sea certero, qué sé yo. Ahí lo que está sucediendo es metadebate. Es literalmente, nos están mostrando por qué lo que sucedió en el debate anteriormente sí está, por ejemplo, cumpliendo la carga probatoria del argumento o sí hace que sean suficientes. Otro ejemplo es, por ejemplo, señalar la insuficiencia probatoria de las cámaras, ¿no es cierto? Es muy claro, muy sabido cuando llega extensión y dicen, miren, el debate de altas es problemático porque son insuficientes probando algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, alta de oposición está fuera o no puede ganar el debate porque es insuficiente mostrando su carga probatoria. De nuevo, metadebate, porque lo que está sucediendo ahí no es en esencia un ejercicio de argumentación o no es en esencia un ejercicio lógico que logre probar algo dentro de la moción, sino que por el contrario, lo que busca hacer es probar que lo que hasta ese momento sucedió en el debate es insuficiente.
Otro par de ejemplos como para que este concepto quede más claro es, por ejemplo, dar razones de por qué un impacto es más importante que otro en el debate. Las clásicas ponderaciones, ¿no? No sé, primera OPO probó un impacto que afecta a las personas vulnerables y baja de OPO probó un impacto que afecta a cierto grupo marginal de la población y hay una ponderación sobre qué impacto importa más, ¿no es cierto? De nuevo, metadebate, porque lo que está sucediendo ahí, más allá de probar el impacto per se, es mostrar por qué cierto impacto debería ser más relevante con respecto a la ronda, ¿cierto? Si la ronda o la métrica o el criterio implícito acordado dentro de todo el debate fue proteger a un grupo de personas, aquí lo que estamos haciendo es dar razones por las cuales un impacto presentado dentro de esta ronda debería ser más importante o no que otro. Y también, por ejemplo, otro ejemplo de metadebate es explicar por qué hay cosas puntuales, perdón, ahí está el typo, abordadas en la moción. ¿A qué voy con esto, no? El clásico, no, yo voy a extender por exactamente por lo que la moción se refiere. Y aquí, pues yo sí quiero hacer un ejemplo. En la final del verdadero break, por ejemplo, pues esto no nos pasó como baja, sino como alta. Nosotros y digamos, nuestro caso sí fue construido pensando en que el debate debería ir en torno al desarrollo tecnológico y no si una tecnología es buena o mala. Pero entonces es claramente un análisis de metadebate podría ser que si un debate, por ejemplo, sobre desarrollo de la tecnología A, el debate de altas es tecnología A versus tecnología A buena versus tecnología B mala, y bajas vienen y dicen el desarrollo, no importa, no importa el debate de altas porque lo verdaderamente importante es sobre el desarrollo de la tecnología. De nuevo, ahí es el debate sobre las explicaciones sobre por qué el debate anteriormente no cumple las cargas probatorias de la moción y entonces van a extender por desarrollo tecnológico. O sea, como ven, la explicación del metadebate es analizar la interacción del material presentado durante el debate y por qué, por ejemplo, es suficiente, es insuficiente, no aborda todas las cargas que la moción propone, etc. y etc. Como ven, esto es algo que ya sucede o que usualmente se espera de un látigo o que ya sucede y usualmente se espera de una deliberación. Una vez con el concepto más claro, lo importante acá es cómo influye en el debate. Y aquí me di la libertad de poner 4 criterios en los que yo creo que el metadebate influye e influye bastante durante un debate particular. ¿Y porque son importantes? Porque una persona jueza tiene que estar muy claro de esto al momento de adjudicar una comparativa o adjudicar el metadebate en general. El primer criterio o el primer grado de influencia del metadebate es en el margen de victoria. ¿A qué voy con esto? Miren, el metadebate puede brindar claridad en el grado con el que un equipo le gana a otro. Por ejemplo, cuando un equipo activamente busca demostrar por qué el otro, por ejemplo, es insuficiente o sus impactos son reducidos o no es atingente con las cargas de la moción o es poco certero, lo que está haciendo ahí es tratar de mostrar por qué en la interacción macro del debate su lado o sus explicaciones sí deberían ser mejores. Entonces está agrandando el margen de victoria. Si el margen de victoria entre dos equipos ya era como claro, porque digamos el argumento A está mejor demostrado o el argumento A tiene mejores impactos que los que traía el argumento B la otra cámara, lo que puede hacer un ejercicio de metadebate es agrandar ese margen de victoria, porque no solo basta con las explicaciones probatorias de, no sé, legalizar las drogas son buenas o legalizar las drogas son malas, sino entra la explicación sobre por qué entonces, por ejemplo, mis explicaciones son más certeras, mis impactos son mejores, interactuamos mejor con el caso de la contraparte, qué sé yo. Entonces, esa es una de las primeras formas en las que puede influir dentro del debate. Lo segundo es con respecto a los criterios de importancia. ¿A qué voy con esto? Y es que el ejercicio del metadebate puede definir qué cosas importan verdaderamente dentro del debate. Y esto es un poco extraño porque esto también ya lo hacemos con conceptos como ponderaciones, como con métricas, como con encuadres competitivos. Entonces, lo único que está haciendo este ejercicio de metadebate dentro del debate es brindarme criterios de importancia para poder adjudicar comparativas. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado el clásico látigo que les dice, yo les voy a explicar porque lo único relevante en la ronda es lo que trae mi extensión.
Entonces, de nuevo, ahí lo que está haciendo es un ejercicio dentro de lo que sucedió en el debate, porque lo único que debería ser relevante es esto. Y entonces está brindando criterios de importancia. De nuevo, otra de las formas en las que el metadebate influye en el flujo usual del debate. Porque si nosotros imaginamos al debate como básicamente una pintura con casos de los cuales se desprenden muchos argumentos, es poco claro ver, por ejemplo, cuál va ganando, cuál va perdiendo, a menos de que evidentemente haya diferencias abismales en cargas probatorias y etc. Aquí, evidentemente, el metadebate es esa herramienta en la que, por ejemplo, los equipos la usan para definir qué criterio de importancia debería imperar o qué criterio de importancia debería básicamente ser el más relevante dentro de una ronda. La tercera forma en la que usualmente influye en el debate es brindando giros en la adjudicación. O sea, esto va más allá de ver qué criterio importa más en el debate, sino va más allá, va con respecto a de qué manera se debería evaluar el debate. Porque esto es importante, miren, hasta el punto anterior, lo que está haciendo el metadebate durante el debate simplemente es, por ejemplo, tratar de impugnar qué criterio importa más, qué criterio debería priorizarse durante la ejecución del debate, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando alguien dice, miren, lo que verdaderamente importa son las personas vulnerables por A, B, C, D motivo, y es irrelevante lo que dice el debate de altas, de principios, porque, qué sé yo, cualquier otra razón. Lo que está haciendo el tercer criterio es con respecto a los giros en la adjudicación. Esto nos brinda cambios en la manera en la que podemos evaluar un debate. Por ejemplo, las estrategias usuales de mate debate suelen hacer que nosotros, por ejemplo, nos decantemos por un equipo u otro. Por ejemplo, cuando es bien empleado, lo que nos explica, por ejemplo, son insuficiencias en otros casos, son porque hay cosas irrelevantes, porque lo que se ha discutido hasta ahora no es atingente con las cargas probatorias de la moción. Entonces, lo que hace es switchear la manera en la que usualmente el panel de personas jueces adjudica un debate. Esto es muy importante porque esto no implica que porque alguien usa metadebate automáticamente ya todo el mundo le tiene que comprar y automáticamente el juez le va a dar el primer lugar y ya. Para nada, pero sí que implica que puede haber un giro en la manera en la que se están evaluando las cosas, ya sea para bien como para mal. Y el cuarto bullet sobre cómo influye en el debate usualmente es con respecto a elevar la carga probatoria. A ver, esta es la clásica técnica que hacen los equipos de decir, no es suficiente probar un argumento para ganar el debate, hay que probar por qué el argumento gana el debate. O sea, a lo que vamos, y esto ha sucedido, esto es una consecuencia de que cada vez el debate, el circuito está más tecnificado, cada vez es mucho más hábil probando cosas, ya rara vez te encuentras con gente que no pruebe las cosas dentro del debate. Entonces hay un step siguiente dentro del metadebate que es justo elevar, digamos, artificialmente la carga probatoria que tienen los equipos y es acusar de eso o tratar de llevar el debate a eso, que es, miren, el caso de primer gobierno está bien probado. Sin embargo, nunca nos prueban por qué ese argumento o por qué esos mecanismos son necesarios para ganar el debate. Yo les voy a explicar por qué, por ejemplo, no es necesario esa explicación para que se gane el debate. O la clásica, cuando eres una baja y tu alta ya probó algo, es decir, por ejemplo, miren, mi cámara alta probó bien esto. Sin embargo, carece de la explicación de por qué esto es necesario para ganar el debate. Yo voy a probar la necesariedad y entonces pues gano a mi cámara alta. Es la clásica que seguro le escucharon a muchos equipos al momento de tratar de extender. Entonces, ahí lo que está sucediendo cuando se emplea el metadebate es generar una elevación, digamos, artificial de la carga probatoria que tienen los equipos, porque ya no es suficiente comprobar una cosa bien, sino ahora hay que probar por qué lo que yo demostré es suficiente para ganar una ronda. Entonces, yo básicamente lo resumí en una sola oración, y es que básicamente el metadebate permite ver el movimiento del debate. Bien empleado, lo que permite y lo que hace y lo que influye dentro de un debate es ver el movimiento del debate, ver cómo las cosas van cambiando, ver qué cosas van importando menos, importando más, qué equipo está probando más, qué equipo está probando menos. Y en esencia es lo que está haciendo que la interacción durante el debate vaya cambiando. Es muy importante como persona jueza estar atento al movimiento del debate. ¿Por qué? Porque así de esta forma podemos ir viendo qué criterios los equipos están priorizando al momento de ejecutar sus estrategias, de qué manera un equipo sí que le puede estar ganando a otro. Y es muy importante ser muy claros con que
que alguien diga que la cámara, por ejemplo, que su alta necesita probar que esto es lo único para poder ganar, no es suficiente para, digamos, ejecutar correctamente metadebate. O sea, metadebate no solo es decir, miren, ellos no cumplieron su carga probatoria, yo voy a cumplir la mía y gano, sino por el contrario, es un ejercicio activo de demostrar por qué, por ejemplo, hay insuficiencias probatorias en otras cámaras, de por qué, por ejemplo, se puede elevar esa carga probatoria artificialmente de otros equipos, o por qué, por ejemplo, hay necesidad de probar ciertas cosas. Entonces, ahí es cuando está bien empleado y ahí es cuando es pues no solo válido, sino necesario tenerle en la mira al momento de adjudicar esto. Después de que vemos que la influencia más grande del metadebate dentro de un debate es la capacidad de básicamente cambiar el movimiento del debate a partir del margen de victoria, la importancia, los giros en la adjudicación y elevando las cargas probatorias, ahora es importante ver cómo valorar el metadebate. Hice una lista de qué cosas no hacer y una lista de qué cosas sí hacer. Miren, con las cosas que no hay que hacer al momento de evaluar todas estas contribuciones de las que les vengo hablando. Lo primero, no hay que dejarse sorprender por fancy words o por palabras elegantes, delta, wash. Y esto es algo que está muy de moda en los equipos y es como cada vez ves a más equipos diciendo cosas como delta, como wash, como engagement, sin necesariamente tener sentido dentro de lo que están diciendo. ¿Y por qué esto es importante al momento de evaluar el metadebate? Porque de nuevo, una evaluación clara de metadebate podría decir, no sé, soy alta de oposición y digo, miren, yo voy a mostrarles por qué el caso de primer gobierno no tiene delta. Y ya, y ya, lo único que quieren ahí es demostrar que, por ejemplo, el primer gobierno no tiene ningún cambio marginal o ningún impacto de peso, pero simplemente se quedan en la fancy world, en la palabra elegante y no necesariamente desarrollan la idea. Miren, no está mal decir que el que otro caso no tiene delta o decir que es un wash todo el debate. Lo que está mal es asumir que solo por decir eso ya está bien ejecutado el metadebate o ya está bien ejecutada la estrategia per se. Entonces, como personas juezas, no tenemos que dejarnos sorprender solo porque alguien dijo, miren, no hay delta y ya mágicamente no hay delta, sino que todo conlleva una explicación. Y esto pasa mucho cuando la gente usualmente ejecuta el metadebate, porque como lo que está haciendo es hablar de lo que ha sucedido en el debate actualmente, muchas veces se refieren a términos técnicos. Entonces es como, miren, mi estrategia desde baja de gobierno va a ser mostrar por qué las cámaras altas básicamente son un wash en el debate y entonces yo sí voy a traer un caso que tenga un gran delta y así entonces voy a hacer mejor engagement con las oposiciones. O sea, ahí básicamente tienen el exordio de muchas posibles extensiones que a la larga lo único que tratan, o sea, lo que quieren hacer dentro de su ejecución o lo que suena su ejecución es que quieren evaluar el metadebate, cómo ha sucedido el debate actualmente y por qué es insuficiente. Sin embargo, solo se quedan en las palabras elegantes o esas fancy words y creo que eso es muy importante como persona jueza, ver que cuando alguien dice no tiene delta o esto es un wash o voy a hacer más engagement o etc, etc, todas las palabras fancies que usualmente se ocupan, hay que ver de qué manera sí está interactuando eso con el material o la manera en la que lo está probando para ver pues que cumpla lo que nos está prometiendo. Lo segundo de qué no hacer al momento de evaluar el metadebate es no dar automáticamente más crédito a alguien que usa o slash menciona metadebate. Creo que viene de la misma mano de lo que les venía diciendo algo anteriormente, ¿no? Que alguien diga, yo voy a extender por la carga probatoria que no hicieron en cámaras altas, porque en cámaras altas el debate fue sobre si la tecnología A es buena o mala. Yo les voy a explicar por qué la moción iba sobre desarrollo tecnológico, como dice la moción, y entonces ya, básicamente voy a ganar. No, así no funciona la adjudicación. O sea, a pesar de que alguien haga un ejercicio activo de, por ejemplo, analizar cómo sucedió el resto del debate o tratar de, como hacíamos los ejemplos anteriores, elevar cargas probatorias o dar giros a la adjudicación, a pesar de que alguien activamente lo mencione o intente ejecutar esto, no automáticamente no debería recibir más crédito que otros equipos. ¿Por qué? Porque no es suficiente solo con analizar el resto del debate para que ya podamos ganar. Porque ese análisis podría ser escueto, podría ser afirmativo, no podría abordar los puntos claves que las otras cámaras sí tocaron. Entonces es muy importante al momento de evaluar eso, también no dejarse sorprender solo porque alguien mencionó, yo voy a analizar lo que sucedió en este debate y voy a traer la única contribución novedosa. O porque alguien dijo, miren, alta de oposición es
es simétrico, alta de gobierno no probó nada, yo sí voy a dar todo el margen probatorio y voy a explicar la necesariedad. Ahí está evidentemente usando herramientas de metadebate para analizar el flujo actual del debate. Sin embargo, eso no es suficiente para que de por sí ya sea automáticamente ganador o ya sea automáticamente mejor que el resto de equipos. Tranquilamente puede primer gobierno con un caso simple, sin análisis de metadebate, sin análisis de prioridades, ganar porque evidentemente está mejor probado o porque responde mejor a las cargas de la moción. Entonces, no hay que básicamente dar automáticamente más crédito por ese tipo de cosas. Y lo tercero, no evaluar las contribuciones de forma absoluta. ¿A qué me refiero con esto? O sea, cuando alguien dice, miren, el debate de altas es simétrico y entonces nosotros al no tener un caso simétrico deberíamos ganar, es una evaluación en absoluto. Es importante que, de nuevo, debate es un ejercicio de evaluación de comparativas. Quiere decir que no podemos evaluar solo porque baja de gobierno hizo un análisis metadebate, deberíamos evaluar en absoluto todo el debate de esa forma. Hay que evaluar de manera comparativa por comparativa cómo se involucran los casos, de qué forma, por ejemplo, el análisis meta que trae un equipo puede o no ganar a otro, de qué forma que alguien diga que es simétrico y pues lo pruebe y luego me trae un caso no simétrico, si es relevante dentro de la ronda. También es un ejercicio de adjudicación, entonces no hay que dejarse sorprender por eso. En recap, básicamente, no sorprenderse por Fancy Worlds, no sorprenderse porque alguien usa o menciona que está usando metadebate y no evaluar estas contribuciones de forma absoluta. Es de nuevo un ejercicio comparativa por comparativa de la forma en la que hay que hacer. Esas son las cosas que no deberíamos hacer al momento de evaluar metadebate. ¿Qué cosas, por el contrario, sí deberíamos hacer? Tres cosas. Lo primero, mantener un estándar probatorio para las contribuciones meta y no meta. ¿Qué quiere decir esto? Miren, yo he escuchado de muchas personas juezas que valoran mucho a las personas que hacen metadebate y les bajan el estándar probatorio, que basta con que digan que van a mostrar un beneficio grande y que las otras cámaras son simétricas, o van a mostrar la necesariedad porque su cámara alta nunca demostró esa necesariedad, o van a mostrar por qué un argumento sí importa y su cámara alta nunca mostró por qué importa, ya automáticamente le dan más crédito. Pero también he encontrado jueces que hacen exactamente lo contrario y dicen, miren, a mí no me extendió nada, o sea, que haya explicado que importa, no me es relevante para la ronda. Entonces, es importante mantener un estándar probatorio congruente con ambas contribuciones. De la misma forma como contribuciones no meta, que quiere decir un argumento sencillo, o sea, construcción de argumentos, mecanismos, análisis de caso, las contribuciones meta, como por ejemplo el análisis de la insuficiencia de eso, el análisis de esas explicaciones, las ponderaciones, los criterios de métricas, el análisis sobre el recorrido del debate, también tienen que mantener el mismo grado, el mismo estándar probatorio. O sea, como persona jueza, no podemos darle ni más ni menos crédito a ninguno de los dos contenidos, sino que es importante evaluar la forma en la que se ejecutaron ambas cosas. Por lo tanto, de nuevo, el estándar probatorio se mantiene. Y cuando digo el estándar probatorio se mantiene, también estoy haciendo referencia al estándar probatorio explicado en el manual, en el que evidentemente las cámaras bajas tienen un grado, un estándar probatorio mayor. O sea, ¿a qué quiero decir con esto? Es que solo porque una cámara baja haga un análisis de un metadebate de lo que sucedió en el resto del debate, deberíamos darle más crédito que las cámaras altas. No, recuerden que el estándar probatorio de las bajas ya es en sí mismo un poquito más alto que el de las cámaras altas, como lo establece el manual, y por lo tanto deberíamos ser congruentes para mantener ese estándar probatorio estipulado en el manual. Lo segundo es con respecto a valorar las explicaciones que cambien el debate en comparativa. Creo que esto va de la mano con lo que les decía antes de evaluar las contribuciones de forma absoluta. Lo que sí hay que hacer es ver cómo estas contribuciones de metadebate pues cambian el debate comparativa por comparativa. Por ejemplo, si la estrategia de la cámara baja de la oposición es a nivel de metadebate, de mostrar por qué su cámara alta es insuficiente para, no sé, cumplir el estándar probatorio, entonces ahí es donde el metadebate debería ser evaluado y valorado. Pero si el resto, por ejemplo, la estrategia para ganar a los dos gobiernos fue por el contrario solo respuestas, refutaciones, oposición de fundamento de caso, deberíamos evaluar justo esas explicaciones en esa comparativa en particular. Esto debería ser muy intuitivo porque esto es lo que nosotros deberíamos hacer en cualquier caso, con cualquier contribución, es evaluar en
cada comparativa cómo cambian las cosas. Pero de nuevo, yo creo que hay un misunderstand en el debate, en el circuito, con respecto a cómo el metadebate afecta el debate en general, y muchas veces se tienden a valorar las cosas en absoluto. De nuevo, creo que es importante siempre valorar las cosas de manera unilateral con las comparativas, así que eso es muy, muy claro en las cosas que sí hay que hacer. Y finalmente, este es muy importante, mantener la intervención al mínimo posible. ¿A qué nos referimos con esto? Miren, muchas veces la gente cuando pues los jueces cuando evalúan metadebate, lo que están haciendo y lo que suelen hacer es sacar conclusiones que nunca fueron dichas o sacar conclusiones sobre algo implícito. Entonces es como, por ejemplo, no, porque una persona hizo un análisis de metadebate sobre por qué criterio importa más, automáticamente creemos que el análisis ya fue completamente explícito y saltamos a la conclusión de implícitamente esto es lo más importante del debate. Entonces, estamos haciendo sin querer intervenciones. O de nuevo, en nuestros procesos de deliberación, al momento de evaluar los casos y porque una persona hizo cierto análisis y otra persona no, usualmente intervenimos en darle más crédito o no a la otra persona. Creo que es importantísimo mantener esa intervención al mínimo posible. Miren, muchas veces, y esto es algo que los látigos cada vez están haciendo más, están teniendo se tiene esta tendencia de les voy a dar adjudicando el debate. Y de hecho es como lo más esperado de un látigo pro o de un látigo top, es eso. Sin embargo, no, como personas juezas, no tenemos que dejarnos llevar, principalmente porque la perspectiva del debate es amplia. O sea, si bien es cierto que una persona jueza en su mayoría debería tener un consenso sobre cómo se evalúa un debate, es muy válida la perspectiva del látigo de gobierno, tanto como la del látigo de oposición, tanto como vice líder de ministro, como vice líder de oposición. ¿Qué quiere decir esto? Que solo ahí ya hay 4 perspectivas sobre cómo se debería evaluar el debate, sobre qué cosas importan más. Entonces, quiere decir que pueden haber muchas formas en las que se pueda concebir un debate válido o no, con lo que se puede interpretar lo que sucedió dentro del debate. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que hay que mantener ese grado de intervención al mínimo. O sea, no darle más crédito solo porque el látigo de oposición dijo, les voy a tratar de adjudicar el debate a ustedes, ni tampoco darle menos crédito porque el látigo de gobierno solo quiso hacer refutaciones al resto de cámaras. Entonces, la intervención tiene que mantenerse al mínimo para así de esa manera asegurar que el metadebate no haya sido solo el criterio decisorio en una comparativa cuando no se lo merecía, sino que hay que mantener el estándar y hay que ver cuál es la verdadera influencia que tiene dentro del debate. Con esos 2 criterios claros sobre qué cosas no hacer y qué cosas sí hacer, creo que ahora es importante evaluar otra cosa, que es los conceptos importantes, perdón. Los conceptos importantes que todas las personas juezas deberían tener muy claros al momento de, por ejemplo, evaluar contribuciones métricas. Las métricas y las ponderaciones. ¿Por qué esto es tan importante? Por 2 razones. La primera, porque muchas veces la manera en la que los equipos buscan hacer el análisis meta del debate es a partir de decir algo es más relevante o algo es menos relevante. Algo importa más que algo importa menos. Algo está suficientemente probado, algo no está suficientemente probado. Como ven, es básicamente un juego de ponderaciones o es un juego de tira y afloja con respecto a las métricas. En ese orden de ideas, es muy importante que como personas juezas, al momento de adjudicar este tipo de cosas como lo son el metadebate, tengamos claras 2 cosas. Primero, con respecto a las métricas. Miren, es importante entender los criterios que se deben priorizar y su orden. Esto está en el manual muy explícito como encuadres competitivos y sí que hay un orden en el que las personas juezas tienen que evaluar esos encuadres competitivos. Lo primero es que si hay un consenso o un criterio explícito dentro de todas las cámaras con respecto a qué debería ser lo más relevante. Miren, esto es como el escenario idóneo porque cada vez que el debate se tecnifica más y se vuelve más sofisticado, cada vez vemos más equipos tratando de hacer extensiones diciendo lo verdaderamente importante es esto y tratan de ponderar otro tipo de métrica. Entonces, ahí es cuando ya no es tan usual, pero básicamente en el mundo ideal, el criterio explícito es cuando todas las personas dentro del debate están de acuerdo en que lo más importante son las personas vulnerables, por ejemplo. Entonces, ahí, si es que hay análisis meta, muchas veces no van a ser con respecto a qué métrica importa más, sino probablemente estén relacionados a insuficiencias probatorias de otros equipos, a qué tanto margen de impacto tienen otros equipos y qué tanto margen de impacto tengo yo,
etc, etc. Entonces, muy importante que ese es el primer criterio fundamental que como personas juezas deberíamos considerar dentro de los equipos y dentro de las comparativas. Lo segundo, los criterios implícitos. Si es que hay un criterio implícito, o sea, si es que no hay un criterio explícito que, por ejemplo, primer gobierno haya dicho, lo más importante son las personas vulnerables, y primera oposición dijo, sí, lo más importante son las personas vulnerables, eso es explícito. Sin embargo, muchas veces y en muchos debates hay criterios que son implícitos. Nadie dijo la métrica es las personas vulnerables, pero se asumió por los argumentos que se crearon en todo el debate que eso fue lo más relevante dentro del debate. Entonces, la segunda forma en la que tenemos que evaluar las métricas o los encuadres competitivos acá son los criterios implícitos. Hay que ver de qué forma o de qué criterios están implícitos en una comparativa para poder evaluar. De nuevo, y esto es como un recorderis de lo que les dije anteriormente, esto no es una evaluación en absoluto, esto es una evaluación comparativa por comparativa. Ahora, con respecto al criterio implícito, si es que hay un criterio implícito entre dos cámaras, que lo más importante es el actor vulnerable por la manera en la que desarrollaron sus argumentos, también es importante saber ver cómo el metadebate influyó en ese criterio. Muchas veces los análisis de metadebate ahí no van a estar de nuevo enfocados en priorizar una métrica sobre otra, sino también van a estar enfocados en, por ejemplo, mostrar la insuficiencia argumentativa del otro lado, mostrar por qué su carga argumentativa sí es suficiente para comprobar lo que quieren demostrar, etc, etc. Entonces es muy importante tener eso claro a nivel de las métricas. El tercero en orden al momento de evaluar los criterios de métricas y los encuadres competitivos es que si existe una mejor justificación. Esto es muy importante porque aquí es donde está entrando usualmente el grosso de las explicaciones de metadebate del circuito actualmente. El clásico, yo voy a mostrar por qué lo que dice mi cámara alta es poco probable que suceda, es incertero y es irrelevante para la ronda. Por lo tanto, lo más relevante para la ronda va a ser lo que yo les muestre. Esto es un análisis de metadebate que lo que está haciendo en términos de los criterios de las métricas es tratar de generar una justificación alterna de por qué deberíamos darle más peso a este que a lo que había dicho primer gobierno. Ahora, ¿por qué dice hay mejor justificación? Porque exactamente eso es lo importante. No importa con que alguien me diga, miren, lo de la cámara alta no importa, lo mío sí importa, sino importa la manera en la que cada cámara justifica su métrica o su encuadre como más relevante. Y ahí sí entra el proceso del metadebate. ¿Cómo el metadebate usualmente altera estas métricas o en términos de mejor justificación? Justo de la forma en la que les dije. Muchos equipos tratan justo de desbancar métricas, demostrar por qué el debate hasta ese momento es insuficiente, no cumple cargas probatorias o es irrelevante y entonces tratan de posicionar otra métrica como relevante. La clásica de las bajas extendiendo en por qué no importa el principio, sino importa el impacto material. Y esto está tomando mucha fuerza también en los segundos discursos, porque cada vez que el circuito se está volviendo más tecnificado y más competitivo, los segundos discursos encontraron la necesidad de ponderar desde el segundo discurso, de justificar su métrica desde el segundo discurso. Entonces, de nuevo, desde el segundo discurso en altas ya vamos a ver justificaciones de por qué es lo más importante del debate irrelevantemente de lo que saquen las cámaras bajas. Entonces, es un ejercicio de meta con anticipación. Y ahí es donde nosotros como personas cosas tenemos que ser muy cautas en cómo se evalúan esas métricas. Y el cuarto criterio, cuando, por ejemplo, no hay un criterio explícito, no hay un criterio implícito, no hay nadie que justificó por qué lo suyo debería ser más importante, el tema de votante informada, aquí usualmente no debería afectar el metadebate, pero es importante que lo tengan muy en claro en qué orden deberían priorizarse la evaluación de encuadres competitivos y de métricas. De nuevo, si quieren un poco más de detalles sobre esto, el manual es muy explícito con cómo se evalúan estas cosas. Lo segundo en términos de conceptos importantes tiene que ver con las ponderaciones. Y aquí, como lo dice, es importante entender que las ponderaciones buscan poner en una balanza contribuciones propias de otros equipos, propias y de otros equipos en el debate con el fin de ver cuál pesa más. A mí me gusta el término en inglés porque es como weighing y la idea es que básicamente pones dos cosas en una balanza y buscas ver cuál pesa más. De nuevo, las ponderaciones son el ejercicio más, digamos, meta que existe, porque es literalmente tomar la contribución del otro equipo y compararla con la contribución que hizo mi equipo y de tratar de demostrar en el juez en por qué de una forma, de cualquier criterio particular, mi contribución es más importante. Entonces eso es algo que los equipos están haciendo mucho últimamente, ¿no? Vas a ver látigos que todo el látigo va a ser una ponderación de por qué el otro lado es menos relevante que el mío en una escala de
de ponderación, en una escala de una balanza, ¿no es cierto? Ya sea a nivel material, ya sea en términos de certeza, etc. Hay muchos criterios para evaluar eso, pero entonces, ¿por qué es importante entender este concepto para poder evaluar el metadebate? Porque las ponderaciones en sí mismos son metadebate. Y como personas juezas tenemos que saber acreditar esas ponderaciones, ¿no? A mí me parece nefasto cuando las personas principales ignoran los segundos discursos solo porque dicen, pues no refutó, no hizo mucho engage, pero todo el segundo discurso fue literalmente una ponderación de por qué los criterios que usa, no sé, la oposición son insuficientes para aprobar algo y los criterios que usa su cámara sí son suficientes. Entonces, de nuevo, muchas veces las ponderaciones en sí mismos son ejercicios de metadebate que es muy importante que los jueces valoren. Son importantes, a pesar de que tengan el mismo estándar probatorio, son importantes para hacer las 4 cosas de influencia del debate que ya les había dicho antes, ¿no? Una ponderación bien hecha puede hacer que se eleve artificialmente la carga probatoria del otro equipo y entonces que ahora parezca insuficiente lo que probaron. O una ponderación bien hecha también puede hacer que entonces se altere la manera en la que estamos evaluando una comparativa o que haya un giro en la adjudicación. Entonces es muy importante al momento de pues evaluar el metadebate dentro del debate, de qué manera se están efectuando las ponderaciones. Y ya, de nuevo, este es un concepto que en sí mismo ya es metadebate porque las ponderaciones literalmente lo que buscan es evaluar las contribuciones dentro del debate y ver por qué una pesa más que otra. Entonces es muy importante tener muy claro estos conceptos. Quiero decir que con esto, que solo hay cómo hacer metadebate a partir de métricas y ponderaciones, no. El metadebate es en esencia el análisis de todo lo que sucede en el debate. O sea, hay muchas formas en las que los equipos lo ejecutan, como ya se los había dicho antes. Sin embargo, para una persona jueza es muy clave tener estos 2 criterios, estos 2 conceptos extremadamente claros al momento de evaluar de qué forma una contribución de metadebate afecta o no en una comparativa. Ahora, con esto quiero ir cerrando y es que yo sé que es un taller no tan largo, pero tiene que ver con respecto a los criterios de adjudicación y creo que como personas juezas tienen que tener muy claro estos 6 criterios de los que yo voy a hablar ahora, que es básicamente lo que les decía antes, una guía para adjudicar metadata. Estos son los criterios que usualmente podemos básicamente usar, valga la redundancia, al momento de adjudicar comparativas y que toman relevancia cuando le estamos dando peso a contenidos de metadebate. El primero es el grado de certeza, ¿no es cierto? Al momento de evaluar, por ejemplo, las contribuciones de los equipos, nosotros tenemos que ver de qué forma la probabilidad de los impactos está aprobada, también el nivel de certidumbre prevista por los mecanismos y además también la certeza contextual. Quiere decir que, por ejemplo, algunos argumentos pueden ser ciertos bajo cierta especificación contextual particular. ¿Esto hace que sean malos? No, solo hace que puedan ser más o menos especulativos. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que es importante como personas juezas que podamos discernir qué tanta certeza tiene un argumento al momento de evaluar su contribución en una comparativa. A nivel de metadebate, esto es exactamente igual. Una contribución de metadebate se tiene que ver de qué forma, por ejemplo, las explicaciones que nos están dando tiene certidumbre contextual, tiene probabilidad en sus impactos. Entonces es muy importante que tengamos muy claro ese concepto. Lo segundo, impactos, la intensidad de estos impactos. ¿De qué manera, qué grado de afección tienen los impactos en las personas? A nivel cuantitativo, grupos de especial protección, afección individual, afección colectiva, etc. Hay muchas formas en las que los impactos pueden tener una intensidad en la materialidad. Entonces es muy importante al momento de adjudicar que este también sea un criterio. O sea, nosotros podemos definir una comparativa porque el criterio de la intensidad del impacto de alta es mucho más grande que la intensidad del impacto de baja. Pero adicionalmente, ¿por qué es importante tener claridad en esto? Porque de nuevo, un ejercicio de metadebate puede ser tratar de minimizar la intensidad del impacto de la otra cámara y decir, miren, el impacto que ellos nos tratan de vender es chiquitito. ¿Por qué? Por A, B, C y D razones y entonces es insuficiente. Nuestro impacto sí es mayor. De nuevo, ahí es importante tener claro este concepto para poder evaluar esa contribución de metadebate durante toda la ronda. Lo tercero tiene que ver con el tema de carga probatoria. Y esto es el nivel demostrativo de los argumentos, la calidad de los mecanismos para probar lo estipulado. Quiere decir de qué forma las contribuciones argumentativas o refutativas están suficientemente explicadas. Aquí de nuevo también hay muchas estrategias de metadebate en donde tratan de
pugnar esto, ¿no? Es muy sabido que un equipo lo que quiere demostrar tal vez no es que el argumento está mal probado, pero sí que es insuficiente. O sea, la típica de, miren, al argumento de primer gobierno le falta un link para poder desbloquear su impacto. Porque entonces lo que está diciendo ahí es que su carga probatoria fue cumplida de manera insatisfactoria, o sea, o de manera incompleta. Entonces, ahí de nuevo es un análisis de metadebate en el que el otro equipo lo que trata de hacer es mostrar por qué esa carga probatoria es insuficiente. Como personas juezas tenemos que tener mucha claridad en eso y al momento de evaluar, porque no solo le podemos dar crédito a alguien porque dice, miren, no cumplió su carga de la prueba, sino de qué forma está explicando que las explicaciones del otro equipo son insuficientes. También es muy importante tener esto muy claro al momento de evaluar los criterios de adjudicación. De nuevo, estas son formas en las que nosotros podemos decantar comparativas para un equipo o para otro. En términos de cuarto lugar, el tema del engagement. Ajá, esto también es importante porque estoy muy seguro que escucharon a la cámara baja diciendo el engagement que hace mi cámara alta con el mejor caso de gobierno es insuficiente. Nosotros sí vamos a hacer engagement con ese mejor caso y vamos a tratar de ganar por ahí. De nuevo, es una estrategia de metadebate que lo que busca es mostrar por qué su nivel de involucramiento con las cámaras de la contraparte es mejor, más profundo, más sistémico. Entonces es muy importante justo este criterio para poder considerar el grado en el que las respuestas van al mejor caso del otro lado, ¿no es cierto? El nivel de engagement es de nuevo un criterio de adjudicación, pero también es una manera en la que podemos evaluar cómo el metadebate interactúa dentro de un debate. Y esta de nuevo, otra estrategia de los equipos que están usando usualmente para poder sobreponerse es tratar de decir que tienen mayor involucramiento o mayor engagement. Lo quinto tiene que ver con respecto a las métricas y encuadres, y es cuál ha sido las más importantes a partir de los criterios antes mencionados. Creo que aquí no hay mucha más explicación que la que ya les había dicho con respecto a encuadres competitivos. Y el criterio claro es los criterios anteriormente vistos de explícito, implícito, justificación y votante previo informado. Es muy importante también ver a nivel de cómo el metadebate puede afectar o alterar estas métricas y estos encuadres. Sin embargo, sí es muy importante tener claro el criterio de adjudicación de cómo se evalúan estas métricas y estos encuadres. Y finalmente, el último criterio del que quería hablar tiene que ver con la relevancia, que es el nivel de importancia de los argumentos y refutaciones, contribuciones ante lo suscitado en el debate. Aquí es donde usualmente muchos equipos también efectúan el metadebate y es decir, miren, el caso de primer gobierno está súper bien explicado, pero es para otra moción. Creo que es poco relevante para, no sé, esta moción en particular o para lo que la moción en particular obliga a debatir, que es, no sé, este desarrollo tecnológico y solo hablan sobre la tecnología buena o tecnología mala. ¿Qué quiere decir entonces? Que aquí también es importante saber de qué forma los argumentos tienen relevancia o no dentro de pues un debate. Y ahí es donde también muchos equipos emplean estas artimañas o estas estrategias de metadebate para tratar de desencuadrar la relevancia de otros equipos. Como personas de juezas necesitamos saber evaluar qué tan relevantes son estas contribuciones. Pero también las contribuciones de metadebate hay que ver qué tan relevantes son para la ronda. Muchas veces son contribuciones en vacío, muchas veces son solo contribuciones que usan palabras elegantes o estas fancy words que yo les dije antes para tratar de embellecer el caso sin realmente mostrar por qué en verdad el debate no tiene delta o el debate es un wash o el debate no careció de engagement. Entonces es muy importante poder discernir esa relevancia que pueden tener dentro de las rondas. Y con esto, básicamente, a lo que quería llegar de guía de adjudicación para adjudicar el metadebate es, estos 6 criterios son fundamentales que las personas juezas los tengan claros, porque eso hace que la lista de cosas que hacer y cosas que no hacer al momento de evaluar metadebate sean mucho más fácil y mucho más clara. Pero de nuevo, y esto creo que es como la enseñanza más grande del taller, es si bien es cierto que hay formas correctas e incorrectas de adjudicar el debate, hay muchas perspectivas de cómo se puede leer un debate. Principalmente, eso ya lo tenemos claro con las propias perspectivas de los látigos. Quiere decir que hay muchas formas en las que analizamos lo que sucedió en el debate. Lo importante como personas juezas es que podamos tener criterios estándar
claros y establecidos para poder evaluar todas esas contribuciones y que el margen de diferencia o el margen de error sea lo menor posible. Lo más importante es que esa visión del debate sea la más acertada posible dentro del engagement, las métricas, la relevancia, el nivel probatorio, la intensidad y el grado de certeza. Entonces, tenemos que poder evaluar todas las contribuciones de todos los equipos de una forma estándar, de una forma medible, de una forma cuantificable. Por lo tanto, el metadebate, si bien es cierto que es una herramienta muy útil dentro del debate, no debería ser ni la única manera de estrategia de ganar, ni la única forma en la que los equipos busquen posicionar sus casos. Sin embargo, como personas juezas, eso no nos compete. El equipo puede hacer la estrategia que quiera, lo que nosotros tenemos que hacer como personas juezas es tener una guía clara y estandarizada de cómo evaluar ese tipo de contribuciones y ya. Espero que esas contribuciones hayan sido claras con este taller. Creo que además de esto, o sea, aquí se pueden escapar muchas cositas. Esta es como solo mi perspectiva sobre cómo se debería evaluar el metadebate y tiene aportes particulares de otro tipo de talleres. Sin embargo, creo que hay muchas otras interpretaciones que son válidas y creo que es importante que este es un ejercicio que está en constante desarrollo y en constante crecimiento. Por lo tanto, si tienen dudas, comentarios, sugerencias o creen que hay otras formas particulares en las que el metadebate influye dentro de un proceso de debate o influye en la manera en la que las personas evalúan el debate o los jueces deliberan, entonces no deben contactarme. Y ya, creo que esto ha sido todo hasta hoy. Espero que puedan seguir viendo el resto del ciclo de prácticas para personas juezas y que todas las personas lleguen súper preparadas. Nos vemos en Semudellín.